Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro compromiso ineludible es con la naturaleza. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. La vida en nuestro medio. La vida en nuestro medio. Somos la emisora amiga del medio ambiente. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. El cantar de las aves y el olor de las flores, esa luz que ilumina los sueños y nos brinda calor. Esos mares que abundan de vida y esperanza bajo un cielo que cubre verdes campos de amor. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es la endoterapia, porque es una de las técnicas médicas relativamente nuevas que se están desarrollando en respuesta a la demanda de tratamientos menos invasivos y más eficaces. Resulta que este método se utiliza tanto en la medicina humana como en la veterinaria, pero hoy la enfocaremos a la agricultura, siendo muy conocido en el ámbito de la arboricultura para el tratamiento de plagas y enfermedades de árboles. A pesar de sus diferentes aplicaciones, pues este concepto central de la endoterapia es la administración de sustancias directamente a las plantas y esto les permite una acción más focalizada y controlada. Hoy vamos a explorar esos principios fundamentales de la endoterapia, sus aplicaciones y beneficios en distintas áreas, así como sus limitaciones y también los desafíos. Para hablar de este tema nos acompaña Freddy Adalberto Martínez, quien es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad del Tolima y a lo largo de su carrera, pues él ha trabajado en la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y también ha desempeñado un papel clave en programas de adaptación y mejoramiento de la producción agrícola en cuencas hidrográficas. Y entre sus contribuciones más destacadas, pues Freddy ha liderado estudios de suelos en las cuencas y áreas del Valle del Cauca y también ha trabajado como asesor en el Bichada, ha participado en la formulación de alternativas productivas para la zona y ha colaborado en estudios de suelo en la zona, por ejemplo, Cañera de Guatemala, aplicando la experiencia adquirida en los estudios realizados en el Valle del Cauca, y su enfoque profesional se caracteriza por esa postura analítica y crítica ante los problemas ambientales que enfrenta nuestra región, como deforestación, quemas incontroladas y la expansión de la frontera agrícolas en áreas ambientalmente inadecuadas. Freddy expresa gran preocupación también por el déficit del agua que podría afectar el futuro debido al deterioro de las cuencas hidrográficas. Y hoy este será nuestro invitado, pero primero le damos el saludo cordial a Carlos Alberto. El saludo cordial para usted, Marian, lo mismo que para nuestros queridos y amables oyentes de este programa, Nuestro Oxígeno, dedicado a los temas de naturaleza. Amor a la naturaleza definitivamente es lo que los seres humanos debemos sentir y tener por este superorganismo vivo llamado planeta Tierra. Todo lo recibimos de la naturaleza. El aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos fruto de la tierra y de todo ese proceso maravilloso hasta convertirlo en verdaderos manjares llenos de nutrientes, de vitaminas, de minerales, para que continúe la maravillosa red de la vida, no solamente nosotros como seres humanos, sino también todas las criaturas de la naturaleza. Hoy vamos a trabajar este tema que usted bien ha mencionado, la endoterapia vegetal, como se conoce hoy en día, que es una técnica fitosanitaria que implica la inyección de nutrientes o productos fitosanitarios o productos orgánicos en el tronco de un árbol, así como cuando a veces tenemos una enfermedad, estamos con fiebre o una infección y nos aplican una inyección con una medicina, asimismo
lo están haciendo con los árboles en muchos lugares del planeta, directamente en el tronco de los árboles. Y esto permite tratar plagas y enfermedades de manera más focalizada y con menos impacto ambiental. Tuve una experiencia muy bonita, estaba muy preocupado con un árbol que tenemos en casa y ese árbol fue atacado en la ciudad por, como muchos otros árboles, por la palomilla, que es como una mariposita blanca y ataca el árbol y se comienzan a caer las hojas y comienza a sufrir precisamente este ser vivo vegetal. Y llamé al ingeniero Freddy Adalberto Martínez, que sabía que estaba muy acertado con el tema de endoterapia, que por favor me ayudara con este árbol. Y él vino con su hijo, hicieron un tratamiento adecuado y prácticamente la palomilla desapareció. Y el árbol rebrotó nuevamente, se llenó de hojas nuevas, se puso bellísimo y floreció. Y luego dio sus frutos, un árbol de zapote, un delicioso fruto que así le llamamos en Colombia. Tendrá su nombre científico, tendrá su nombre común en otros lugares, pero aquí tiene ese nombre. Por lo tanto, Marian, pues vamos a recibir a nuestro invitado, al ingeniero Freddy Adalberto Martínez. Gracias por aceptar la invitación de Nuestro Oxígeno y bienvenido para que nos hable de la endoterapia, que nos explique un poco cómo funciona esto y cómo está salvando muchos árboles centenarios, muchos árboles nuevos también que son afectados a veces por plagas, por problemas, por desnutrición, y también nutrición se le puede aplicar para que reaccione de mejor manera y pueda seguir su proceso natural. No, Carlos, pues indudablemente muy agradecido con usted por la oportunidad que nos da de hablar un tema tan interesante. Indudablemente usted en la tónica buena siempre, innovando, divulgando conocimiento, que es prácticamente una función muy interesante y que usted indudablemente y su grupo lideran de una forma muy acertada. Somos felicitaciones por lo hecho y felicitaciones por lo que vamos a hacer en el día de hoy también. Bueno, Carlos, la endoterapia, usted lo había descrito muy bien en el sentido de que es prácticamente lo mismo que nos sucede a nosotros cuando nos aplicamos un suero. Muchas veces la gente entra a una clínica y le aplican un suero y si en el transcurso de su proceso necesita aplicarle un antibiótico, entonces el médico ¿qué hace? Aprovecha que hay esa conexión en el brazo con el interior del cuerpo y entonces llega y hace la disolución y aplica en el suelo el antibiótico o la droga que se necesite en ese momento. Indudablemente ellos saben, y en eso hay que ser muy cuidadosos, ellos saben cuáles son las drogas que es posible hacer ese procedimiento y otras indudablemente no lo podrán hacer. O sea, no se podría disolver una pasta de un antibiótico y mezclarlo ahí porque ya sería otro compromiso, pero después de que tenga la posibilidad de disolverse, pues con los árboles también pasa lo mismo. Los árboles tienen un sistema interno que irriga hasta la última yema del árbol, está conectada con las raíces que pueden estar a 10, 12, 5 o 6 metros de altura, pero eso no interesa porque el árbol necesita que todo su conjunto se desarrolle en forma adecuada. Los árboles no toman agua como lo tomamos nosotros, o sea, abrimos la boca y tomamos un sorbo y lo tragamos, como dice, y entra. No, el árbol tiene que ser todo por el sistema radicular. O sea, las raíces están en el suelo, las sales y los nutrientes se disuelven en esa agua y las raíces absorben eso y entonces tratan de subirlo y distribuirlo en todas las hojas y en todas las ramas, hasta en los frutos, con el objetivo de que haya esa provisión. Pero dentro del árbol hay unas que son como las arterias principales, que es lo que nosotros llamamos, o que se llama el xilema, que es la que asciende esa solución de agua. Y por el floema, que es otros canales, descienden, pero ya lo que el árbol ha elaborado, o sea, si necesita azúcar, entonces fabrica unos azúcares, si necesita lípidos, entonces fabrica unos lípidos y va y los deposita o en las hojas o lo deposita en los frutos. Y los frutos pueden estar en la rama o pueden estar en las raíces, como en el caso de la yuca, pero hasta allá le llega.
O sea, la yuca está en el suelo enterrada, pero ella no va a tomar la misma agua que toma la planta para sus hojas, a tomarla para su fruto, tiene que procesarla. Y entonces hay un proceso que se llama la fotosíntesis, que es que el árbol toma CO2 y toma agua, y por el calor entonces fabrica esos azúcares, esos almidones que alimentan. Parece un proceso complejo, pero es relativamente comprensible y de fácil asimilación. Esto en realidad no es nuevo. Leonardo da Vinci, que ha sido uno de los cerebros de este mundo, en unos manzanos que tenía y que de pronto entraban y se los robaban, por decir una cosa, o los aprovechaban, trató de echarles unos productos para que la gente no se los llevara. Pero no era para envenenarlos en sí, sino como para prevenirse que estaban con alguna sustancia, pero la gente no sabía exactamente quién era, no los iba a matar tampoco porque no era un producto tóxico ni nada más. Lo otro es que ustedes entenderán de que, pues si yo tengo en el campo un cultivo de arroz, un cultivo de maíz, entonces fácilmente puedo preparar un producto y llegar y con una máquina, con una bomba, fumigar todo, y como está al aire libre, entonces la dispersión en el campo se hace porque el viento reparte y todo lo demás. Pero yo cuando estoy en una ciudad ya no puedo hacer eso porque hay gente altamente susceptible a los venenos. O sea, hay gente que huele hay un veneno fosforado y lo tocan y indudablemente la afecta. Inclusive le puede dar un vértigo, le puede dar un mareo o se puede enronchar, como dicen, ¿no? en la piel. Entonces en las ciudades no es aconsejable porque los venenos son como para aplicación en el campo, pero en la ciudad donde hay gente ya hay que ser más cuidadosos. Entonces en esos casos se hace una solución, se hace una perforación en el tallo, se coloca una válvula y aparte se fabrica, se elabora en un frasco un contenido de agua y el producto que vamos a aplicar y se somete a una presión con el objeto de que cuando nosotros coloquemos la presión y abramos la llave, ese producto entre al interior del tallo. Esto es funcional porque lo colocamos en el xilema. El xilema es el que hace la irrigación. Inmediatamente el árbol trata de diseminar ese producto en su interior. Indudablemente, esos productos tienen que ir con unas dosis adecuadas. O sea, yo tengo que hacer una solución y tratar de mantenerla dentro de más o menos el mismo pH y las mismas condiciones del agua, ligera, no tan tóxico con alto contenido, sino leve contenido, porque si no el árbol mismo la rechaza o lo puedo matar. Entonces, esa aplicación se hace y como se riega en todo el árbol, entonces las flores también se contaminan de ese producto que debe ser repelente para una plaga. Entonces, en las ciudades y en algunos cultivares se aplica ya no con el principio de insecticida, sino con el aspecto de nutrición. O sea, mi árbol necesita boro, necesita zinc, necesita magnesio, necesita manganeso, entonces yo preparo, o hay unas soluciones donde yo la preparo y se la aplico también en inyección, y la respuesta, sobre todo en frutales, es muy alta porque los frutales demandan elementos menores que no son nitrógeno, fósforo y potasio, sino magnesio, manganeso, hierro, cobre, boro, y responden con cantidades muy mínimas. Inclusive, cuando ustedes cogen una naranja, toman una naranja, y la naranja es más cáscara que su contenido de pulpa, eso me está diciendo a las claras que es una deficiencia de boro. Entonces, si yo corrijo esa deficiencia de boro, entonces la piel, la cáscara de mi naranja se hace más delgada. Yo creo que a todos nos ha pasado que de pronto cogemos una naranja y la abre uno y es más cáscara que contenido. Pues es precisamente eso. Entonces, todas esas situaciones o esos casos son susceptibles de solucionarse haciendo la aplicación de estos productos. Aquí en el país y aquí en Cali y en muchas ciudades he tenido la oportunidad de verlo, hay unas palmas ornamentales muy bonitas, pero desafortunadamente esas palmas ornamentales son muy susceptibles al ataque
de un insecto, un coleóptero, que se llama picudo. Y el picudo es un cucarroncito negro, yo creo que muchos lo habrán visto, que tiene un pico largo. Y ese es el macho, la hembra es un poquito más pequeña y no tiene ese pico tan largo. Y entonces, cuando entran en época de reproducción, entonces colocan los huevos en las yemas terminales de las palmas. Y como las yemas terminales son la parte más nutritiva de la palma, o sea, es donde están todos los productos que ya ha asimilado del suelo y todo lo demás, para su desarrollo de nuevas hojas, entonces es súper alimenticio. Entonces las larvas, los huevos eclosionan y se forman las larvas para eso. Pero ¿quién fumiga una palma si una palma puede tener 15, 20, 25 metros? Muy difícil. Pero si uno aplicara la inyección en el tallo, hace el control de la palma. Inclusive, ustedes lo dijeron muy bien, hay varias partes en el mundo se utiliza esta técnica. Nuestro compromiso ineludible es con la naturaleza. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. El ingeniero Freddy Adalberto Martínez justamente estaba viendo unas publicaciones sobre endoterapia que se utiliza ampliamente en el tratamiento de diversas plagas, como la procesionaria del pino, el picudo rojo que usted hablaba y el galeruca del olmo, así como en el manejo de enfermedades, como también para nutrir o curar árboles y palmeras que presentan debilitamientos o estrés hídrico. Y aquí debo dar testimonio, profesor Freddy Adalberto Martínez, ingeniero, que le pedí también ayuda para el mismo árbol, el árbol en casa, que vi que llevaba mucho tiempo sin dar frutos. Y le pedí a usted que le aplicara unos nutrientes y debo dar testimonio que dio una carga y una cosecha que incluso invité a usted y a su hijo, que eran pues merecedores de ir a cosechar y degustar esos deliciosos zapotes. Y se acabó la cosecha y volvió otra vez, brotaron nuevamente flores y otra carga de zapotes. Entonces, de verdad que cuando un árbol está fortalecido, está nutrido, pues gracias a esa fortaleza lo manifiesta con belleza, con flores, y también esas flores se inflan, se convierten en esos deliciosos y nutritivos manjares que son las frutas. Claro, Carlos, yo recuerdo, yo aproveché esa cosecha, me comí unos zapotes muy deliciosos. Pero esto, sí, hombre, yo creo que todas estas cosas hay que recurrir, o sea, por una parte para unos frutales, indudablemente en un cultivo, supongamos en aguacate, he venido haciendo unos ensayos porque hay una enfermedad que se llama fitótora que ataca mucho. Pero con las plantas sucede lo que nos sucede a nosotros. O sea, yo puedo tener, si yo tengo un problema y tengo problemas de malnutrición, o sea, no me alimento bien, entonces es claro de que la enfermedad sea más agresiva conmigo en comparación con una persona con un estado de salud normal. Entonces, así mismo pasa con los árboles. Si el árbol está en unas condiciones de nutrición deficitarias porque el suelo no tiene nitrógeno, porque el suelo duele de fósforo, duele de potasio, y entonces le cae cualquier plaga, entonces le da muy duro. Ahora, los cultivos tienen que fertilizarse porque es que nosotros hemos modificado el uso de los terrenos para la producción. O sea, en un bosque en el Amazonas o un bosque en el Pacífico, esos bosques no los ha abonado nadie. Nadie ahí vaya con un bulto de urea o 10-30-10 o superfosfato o cloruro, pues nadie. Sino que dentro del mismo proceso natural, las hojas que caen y los frutos se descomponen, entran al suelo, las micorrizas los procesan y al último están entregando esos contenidos nutricionales a la raíz de las plantas para que lo tomen. Entonces usted ve árboles, ve mangles inmensos y ve cedros inmensos y ve tachuelos y ve caracoles y ve de todo en unas dimensiones impresionantes. Y bueno, ¿y quién abonó? No, nadie abonó, pero es que está el suelo puro, está el suelo toda la hojarasca. Pero hay que el árbol bota restos de flores,
bota frutos cuando ya maduran, bota hojas, bota ramas, y fuera de eso las plantas aledañas cuando hay mucha sombra a lo mejor mueren, y entonces esas también se incorporan y echan semillas y vuelven y rebrotan, entonces está haciendo el ciclo. Pero cuando nosotros hacemos agricultura, entonces uno de los buenos índices de evaluación de unos suelos es el contenido de materia orgánica. Y la materia orgánica, ¿qué es? La materia orgánica es la materia vegetal que se descompone y que está presente en ese suelo. Uno de nuestros problemas en la agricultura es que desafortunadamente hacemos el aprovechamiento de la cosecha, el residuo que queda lo quemamos y volvemos otra vez y sembramos cuando estamos prácticamente quitando la oportunidad de que la naturaleza incorpore sus productos a ese suelo y lo haga fértil. Sobre eso hay mucho que hablar. Yo creo que precisamente estuve por ahí en una finca cañera cerca de Buga y me llamó poderosamente la atención de que hacen cosechas sin quema. ¿Y qué hacen? Pues recogen toda la hojarasca y la ponen entre calles de por medio de la caña y ese suelo parece que estuviera cubierto, pero en realidad lo que están haciendo es que esa materia orgánica se descomponga. Y indudablemente favorece que no toda el sol o la temperatura saque el agua del suelo porque tiene prácticamente una cubierta de vegetación, es menos susceptible de que se evapore que cuando la tengo descubierta. Si el suelo está descubierto, evapora el agua. Entonces, en estos momentos de déficit de agua, tendremos que optimizar eso, pero yo en ningún momento estoy tomando una posición crítica absolutamente contra ningún gremio ni con nadie, pero yo creo que la racionalidad se aprovecha. El campesino quema porque es que no tiene plata para preparar tierra, entonces quema y siembra, pero si ese campesino hiciera eso, tuviera otro modo de vivir, o sea, produciendo. Los campesinos los vamos a tener que poner a producir esa agua. Va a ser más rentable que nos produzcan agua, que nos produzcan unos maíces, unas yucas que de pronto los podemos utilizar o sembrar en unas áreas más adecuadas y incrementar nuestro bosque. Esas son nuestras grandes preocupaciones actuales y nuestras preocupaciones a futuro, de que hay tecnologías y hay cosas para hacer en la ciudad y en el campo, y la ciencia tiene una función social más que económica y todo lo demás. La función de la ciencia tiene que tener una función social. Indudablemente se necesitarán unas inversiones y entonces se vuelve económica, pero tiene que ser económica y social, integral, ambientalista, proteccionista y todo para que nos rinda. Pues muy interesante todo esto que usted nos dice, ingeniero Freddy Adalberto Martínez, en relación a la endoterapia, que es la inyección al tronco, y esto realmente pues es una técnica o método tratamiento individualizado para la vegetación arbórea. Implica, como bien lo explicaba el ingeniero, la administración de productos fitosanitarios, orgánicos o nutritivos directamente al sistema vascular de la planta tratada, evitando la dispersión ambiental y garantizando una dosis precisa, siendo la única que garantiza cero deriva. Por lo tanto, Marian, yo creo que hablar con el ingeniero Freddy Alberto Martínez, que es un hombre especializado en endoterapia, que he tenido la oportunidad de comprobar la efectividad de esta técnica, no solamente cuando fue atacado por una plaga el árbol, sino también cuando veíamos que no producía el fruto que había dado en ocasiones pasadas. Entonces le pedimos ayuda, llegó con su equipo, con su hijo, que es su colaborador, y ambos, muy especialistas, empezaron a realizar este bonito trabajo que dio muchas frutas, muchas, pero muchas frutas, doble carga del mismo árbol. De verdad que nunca había pasado eso. Vea, Carlos, hay una cosa que hay que resaltar, y es que indudablemente en España, en las Islas Canarias, hay mucha palma, y entonces allá no los ataca el picudo negro, sino un picudo rojo, como usted lo decía ahora rato. Y entonces ellos llegan en la época de verano y inmediatamente el plan preventivo contra el ataque del picudo se inicia inmediatamente. Y entonces eso garantiza de que las palmas no se mueran, ¿entiende? Porque es una especie ornamental, porque
tiene una función refrescante en el verano en unas ciudades de temperaturas muy altas en esa época. Entonces tiene esa función. Nosotros aquí en Cali, indudablemente hay gente que ha traído unos equipos que los venden en internet, se consiguen y todo lo demás, a unos precios indudablemente altos. Yo no quise, pues prácticamente entrar en ese gasto. Decía, bueno, no puede ser tampoco una cosa traída de Marte, pues para hacerla. Entonces nos pusimos a averiguar con el hijo y entonces llegamos a la conclusión de que había que tener un aparato de provisión, darle una presión al líquido que se coloca y después colocar por parte una válvula que va sobre el árbol, una perforación que se hace con un taladro y se conecta al dispositivo donde está el preparado. Marián, yo creo que nos vamos a ir a una breve pausa y vamos a regresar nuevamente con nuestro invitado, el ingeniero y profesor también, Freddy Adalberto Martínez Astudillo, que nos está hablando hoy de la endoterapia. Ya regresamos.